Hola, ¿cómo están? Es un gran gusto saludarles. Hoy es miércoles 2, ¿verdad? Miércoles 2 de junio del año 2021. De verdad es un gusto que esté en sintonía de TVO Canal 23. Saludos cordiales a aquellos que de plano, día con día, nos siguen a través de todas nuestras plataformas. Estamos en el Facebook de TVO, en el Twitter de TVO, en nuestro canal de YouTube y evidentemente en las redes de este servidor. En Twitter me puede encontrar como @MedardoAlfaro y en el Facebook. También ya está con nosotros el ministro de Salud, a quien le damos la cordial bienvenida por estar aquí en TVO Canal 23. Ministro, buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer poder estar acá, un placer saludar a la población salvadoreña y sobre todo pues en este momento que el país sigue cosechando buenos resultados en el ámbito sanitario y por supuesto en general en el desarrollo de El Salvador. Nos vamos a enfocar en la parte de salud, ¿no? Que es su cartera, pero tengo que preguntarle, como salvadoreño, como funcionario de primera línea del presidente Nayib Bukele, como funcionario que, como dicen los salvadoreños, se las tuvo que fajar desde el inicio de la pandemia, ¿cómo sintió usted ayer el mensaje del presidente? ¿Qué vibra le dio? ¿Qué mensaje le dio? O si usted, evidentemente, a partir de que esté en el gabinete, sabía que ese era, digamos, el estilo, la profundidad de las palabras del presidente, pero en sustancia, y además, evidentemente, como funcionario, ¿verdad? Sí, no, yo creo que lo que ayer el presidente le comunicó a la nación es un mensaje muy importante, y es un mensaje muy importante porque le está demostrando a la población salvadoreña el cómo diferentes poderes fácticos, diferentes situaciones que por años y muy bien segmentado y muy bien explicado, diferentes poderes en la historia han llevado a nuestro país a que ahora se encuentre sin las herramientas necesarias para poder salir adelante en cualquiera de las situaciones, no solo en el tema sanitario, sino que en el desarrollo, la seguridad, la educación y múltiples situaciones que el país ahora viene acarreando, que ha sido el resultado de años de obedecer a ciertos grupos que tienen una intención muy particular, y ese no es el beneficio de El Salvador, del país, es el beneficio probablemente de unos pocos sí, sectores específicos. Entonces yo creo que el mensaje fue muy profundo. El mensaje fue también lo que la población salvadoreña ha venido expresando en la medida de que se han venido dando esos procesos, las decisiones de las elecciones presidenciales, las decisiones de las elecciones del 28 de febrero. Entonces creo que es muy importante cómo el pueblo ha ido garantizando que el pueblo cuida al pueblo, y él lo decía, y eso es un dato muy importante. Sí. Y creo que realmente ese es el espíritu del presidente, el espíritu en el cual está buscando que el país salga totalmente adelante, que el país se desarrolle. No va a ser fácil, no es algo que va a suceder en 1, 2, 3, 4, 5 años, es algo que lleva probablemente un resultado a largo plazo, y él lo ponía de ejemplo. Preguntarle, evidentemente el presidente lo reconoció ayer, que hay muchísimo por hacer, es decir, es cambiar 200 años para tratar de hacer cambios estructurales. En salud, ministro, ¿usted pudiera afirmar que hay ya un cambio, un parteaguas, un giro? Evidente, hay muchísimo que hacer, evidentemente, ¿verdad? Pero ya hay una hoja de ruta que establezca lo que necesitan los salvadoreños en salud. Si usted lo percibe, evidentemente si lo ha transformado, si ha trabajado en ello, ¿cómo comienza? ¿Cómo estamos? ¿Y hacia dónde vamos, ministro? Totalmente, yo creo que se tiene un cambio radical en el sistema de salud que encontramos y en el sistema de salud que ahora está para la población salvadoreña, y ese cambio ha sido constante en el tiempo desde que inició la administración del presidente Bukele. Estamos viendo el abastecimiento de medicamentos, el abastecimiento de insumos médicos, estamos viendo la infraestructura que ha cambiado, que se ha adecuado, además de la llegada de equipo médico, de las planeaciones, los diferentes protocolos de tratamiento y por supuesto también las atenciones que van directo a la población y que se traducen en servicios que dan garantías de poder estar en una zona mucho más segura. No solo parte de lo que se invierte directamente en el sistema de salud, sino que también del recurso humano, el incremento de los beneficios que los trabajadores de la salud por años han acumulado, el hecho de poder tener mucho más profesionales atendiendo a la población salvadoreña, y esto se integra y tenemos una muestra
objetiva, palpable para poder evaluarlo, y es cumplir una de las recomendaciones que la misma Organización Mundial de la Salud establece. Ella emite una recomendación que los países deben de hacer inversiones arriba del 6% para garantizar del Producto Interno Bruto. Es un principio de la Organización principio Mundial de la para Salud. garantizar que ese sistema de salud realmente cumpla las necesidades de la población, y eso es un estándar a nivel internacional. Se basa en la cantidad de la población y por supuesto en la producción que tiene el país. Ahora, El Salvador por años mantuvo un presupuesto asignado a salud de 3 a 3.5% del Producto Interno Bruto, lo cual es relativamente escaso el presupuesto. Y era salud, o sea que por años, ministro, no superó al 3% del Producto Interno Bruto el presupuesto para salud. Es correcto. Entonces, ahora estamos llegando a un 6.8%. Estamos sobrepasando casi es el doble. La recomendación, es correcto. Estamos sobrepasando la recomendación que emite la Organización Mundial de la Salud, y eso es como un ejemplo del cambio tan drástico que se está teniendo. Sin embargo, debemos conocer que evidentemente no solo se trata de el porcentaje del Producto Interno, sino que eso se refleja en todas las atenciones, en todas las implementaciones de estrategias que está llegando. Y vámonos a unas que pueden ser muy visuales para la población. El Hospital El Salvador. Bueno, el Hospital El Salvador es un referente a nivel no solo nacional, sino que internacional por la implementación de estrategias en esta pandemia. Uno de los pocos hospitales de cuarto nivel que tiene el país. Algo que estaba en la psiquis de los salvadoreños, los que van al sistema público. Usted me dice si sigue estando y cuánto va a costar de que no esté. Por ejemplo, que uno iba a una unidad de salud y iba resignado a que no había medicina. O había acetaminofén y ¿cómo se llama otro que eran los únicos? Ibuprofeno. Ibuprofeno. O sea, el salvadoreño tenía que, ¿para qué voy a ir si ahí me van a dar ibuprofeno? Se levantó, se amplió esa base de medicamentos y hoy hay más posibilidades que haya en la mayoría de unidades de salud o en todas las unidades de salud. Entiendo que esto le llaman en sistema médico la parte donde está el primer contacto, sobre todo de la gente en nuestra zona rural, ¿verdad? Es correcto, el primer nivel de atención, y antes existía un desabastecimiento generalizado, y quiero ser bien explícito en esto. Existe una medición del cuadro básico, el cuadro básico que se implementa en el primer nivel. Es mucho menor en cantidad que el que está en el hospital, porque el tipo de medicamentos que se utilizan son de menor complejidad. Pero ese cuadro básico no existía en realidad. O sea, nunca se cumplía. Nunca se cumplía. A ver si le capto, ministro, usted es el médico. Había un cuadro básico de medicinas que debían de estar en el primer nivel. Es correcto. ¿Y de ese cuadro básico cuánto había? Prácticamente no había casi nada, y lo interesante del caso es que cuando veíamos las mediciones de abastecimiento aparecían arriba del 90%, entonces uno se ponía a pensar... Eso sí era mentira flagrante. Sí, es correcto, pero después al hacer el análisis de cómo estaba elaborado cómo hacían esas cuentas para que dieran arriba del porcentaje... Ahí le mentían a los organismos internacionales. Es correcto, pero... ¿Cómo sucedía? Bien interesante. El sistema de abastecimiento tiene una deficiencia. El sistema de abastecimiento, que es parte de esas deficiencias que se han acumulado, registra el medicamento como tal. Y eso quiere decir que independientemente tengamos 10 o una tableta, siempre el sistema lo va a registrar. ¿Y qué era lo que sucedía? El sistema en general decía 90% porque tal vez había una tableta de acetaminofén registrada en el sistema que estaba escondida en una de las esquinas de la última gaveta de la farmacia, y decían que había acetaminofén, cuando realmente no había acetaminofén. Es más, habían ocasiones en que llegaría a creer que esa medicina que no se encontraba precisamente para que siguiera registrándole el sistema que había medicamento. Entonces, cuando nos dábamos cuenta en un abastecimiento que se hablaba arriba del 80, el 90%, realmente las unidades de salud no lo tenían, y la población decía, bueno, no existe este medicamento o no tenemos este medicamento. Definitivamente una parte importante cuando uno habla de abastecimiento, y esto es clave, es que uno habla de abastecimiento, de un margen de abastecimiento que nosotros consideramos que es el óptimo. Nunca se puede hablar, porque es una cuestión de logística sumamente importante, de que siempre van a estar todos los medicamentos y que nunca va a haber falta ni uno, porque existe un movimiento de abastecimiento que depende de la llegada de uno, de la salida, de múltiples factores. Entonces, como mayor tranquilidad de la pandemia, yo siento,
Y ahí que le puedo construir la otra pregunta, ¿será que toda la gente que está grave, cuánto es la que está en el Hospital de El Salvador, y que si no fuera el Hospital de El Salvador, de plano estuviéramos situaciones complicadas en el sistema de hospitales nacionales? ¿O los estándares de los casos, cómo va, ministro? Y ahí se puede tomar todo el tiempo, porque es importante que le comente a los salvadoreños que nos ven. Muy importante, realmente El Salvador está en una situación mucho más favorable para el resto de países en la región centroamericana, incluso a nivel internacional en otros continentes. Estamos observando que el país a la fecha tiene una cantidad de 73.702 casos confirmados, y eso es un dato bien bajo en comparación con lo que se está experimentando en los países de la región. Nosotros podemos ver casos como Costa Rica, que está reportando más de 300.000 casos confirmados. Estamos viendo Guatemala con más de 200.000 casos, Honduras con más de 200.000 casos. Entonces, ver a El Salvador con 73.000 casos es muy importante, porque demuestra que todas las acciones que se han implementado han tenido resultados y han sido resultados favorables. Ahora, no solo representa un dato bajo, sino que también tiene un soporte o un sustento que garantiza que este dato es muy objetivo. ¿Y eso cuál es? Específicamente el que ya casi vamos a completar 1 millón de pruebas de tamizaje realizadas. Eso es muy importante, porque nos dice a nosotros, estos datos realmente son verídicos, estos datos son certeros, estos datos son a partir de una prueba que tiene el 99.9% de sensibilidad ante la detección del COVID, y la población lo ha visto, porque todos los días hemos publicado de lunes a lunes a dónde van a ser distribuidas las cabinas de tamizaje para que la población pueda realizarse la prueba. Otro dato muy importante es que hemos observado desde febrero de este año hasta la fecha una estabilidad en la curva de transmisión en los contagios del COVID-19. Y ustedes pueden observarlo en la gráfica del COVID-19 de nuestro país, cómo se ha mantenido una estabilidad entre 150 y 170 casos. Normalmente rondamos entre los 150 casos, estamos entre 130 y 150 casos, y esto se ha mantenido ya por más de 4 o 5 meses, lo cual nos dice a nosotros, estamos en un momento en el cual esa curva se ha aplanado. Y si ustedes se pueden percatar, no tiene medidas de ningún tipo de restricción. Siempre las medidas básicas que hemos recomendado desde que inició la pandemia son muy importantes en su cumplimiento, pero no es la situación como países hermanos. Por ejemplo, hay medidas de restricción después de ciertos horarios en el país hermano de Guatemala o en Honduras, Costa Rica. Aún en este momento. Quería preguntarle sobre este tema precisamente. Es decir, los salvadoreños tenemos ahora en este momento 73.000 casos de COVID. Centroamérica, hay un país que dijo, Costa Rica creo que dijo 300.000 y la media 250.000 de casos de COVID. Es decir, de acuerdo a nuestra población, nosotros, y de acuerdo a los 5 meses que tenemos de ese nivel de control, ministro, ¿qué es lo que ha ocurrido? O sea, ya me quedó claro, ya nos quedó súper claro. Por ejemplo, ahí está el cuadro básico, gracias. Ya me quedó súper claro, por ejemplo, que antes de la llegada del presidente Nayib Bukele, el presupuesto era el 3% del PIB, subió a casi el doble. O sea, que hoy casi son, ¿cuánto en dinero en efectivo? Hablamos de 1.034 millones solo para el sector del Ministerio de Salud. Eso sin incluir el Seguro Social, Sanidad Militar, que forman parte de todo. Y todo eso se unió, ¿verdad? Todo eso se unió. Ministro, ¿dónde estuvo la clave? Porque yo lo veo, pues, está allí. ¿Dónde estuvo la clave de mantener ese nivel estándar? Primero, tomar las medidas en tiempo oportuno, y esas medidas en tiempo oportuno no se hubieran tomado si no hubiéramos tenido claridad que la salud era lo más importante, y esa claridad la tuvo el presidente desde un inicio. O sea, cerrar el aeropuerto, cerrar la frontera, suspender las clases fueron extraordinarias. Pero quiero profundizar en esto. Tener el objetivo claro que la salud era primordial ha sido la mejor decisión y la mayor de las acciones que ha permitido que ahora los salvadoreños estén sanos. Y lo voy a poner en este ejemplo. ¿A quién se le podría llegar a pensar o a ocurrir que el cerrar un aeropuerto, cuando nadie ha cerrado un aeropuerto, con lo que representa cerrar un aeropuerto, se haya tomado esa decisión en ese momento? Nadie lo hubiera pensado. Nadie lo hubiera pensado. Sí. Y fue muy criticado. Es más, quiero recordarles, nosotros nos presentamos al aeropuerto al inicio de toda esta pandemia y utilizando las mascarillas. Incluso fuimos objeto de burla por ciertos sectores en que decían que se estaba haciendo un show por utilizar mascarilla. Y ahora, si le preguntamos a toda la población,
hasta se siente incómoda si no anda una Yo mascarilla. he escuchado a detractores que dijeron eso, que sí, que reconocen que fue una buena decisión. Es correcto, pero esa buena decisión no solo fue buena, sino que fue clave. Y eso nos permitió estabilizar el sistema, preparar el sistema de salud para ahora poder atender. Dos, el tener la claridad de implementar una estrategia como el Hospital El Salvador en medio de una pandemia, cuando al inicio fue muy criticado. Yo recuerdo que decían y hacían hasta bromas de que era simplemente un área y que no estaba operando, que era el galerón, le decía. El galerón también del megacentro de vacunación, que no se podía hacer un hospital en tan poco tiempo, que por qué se iba a hacer en el ex CIFCO y una serie de situaciones. Que esa era una zona exclusiva de turismo y que no sé ahora qué. estamos observando uno de los hospitales de mayor complejidad del país. Bueno, el que tiene mayor complejidad del país, en el cual, quiero mencionar, ni siquiera utilizamos ya papelería. No tiene ningún hospital, ni siquiera privado del país. Entonces, realmente... Y ese avance que tiene el hospital en todos los niveles es de primera línea en Latinoamérica. ¿Estamos arriba de Latinoamérica o Centroamérica? Centroamérica y Latinoamérica. Esa complejidad que usted tiene en ese hospital probablemente no lo tengan muchos hospitales de la región. Y ese es también un modelo al cual debemos apegar todo el sistema de salud. Ese es y que ha dado la resolución de más de 5.000 familias que se han podido reencontrar gracias a todo el trabajo que se ha hecho en el hospital. Otro de los puntos clave ha sido que en paralelo de la creación del Hospital El Salvador se fortaleció toda la red, se fortaleció el Ministerio de Salud cuando había acumulado deficiencias por años. Y ahora no solo hablamos de un hospital, no solo hablamos de medidas de limitar la transmisión de persona a persona, sino que hablamos de fortalecer, hacer más robusto el sistema de salud para poder seguir atendiendo en pandemia las enfermedades de salud pública del día a día. Y una de las más importantes, y quizás la que ahora está teniendo mucho mayor auge, es el proceso de vacunación. Un proceso de vacunación eficiente, rápido, seguro, que ha cumplido con todas las medidas y estándares y recomendaciones internacionales implementadas en nuestro país a través de este esquema de vacunación que ya a la fecha está llegando a cerca de los 2 millones de dosis aplicadas. 2 millones de dosis aplicadas, y no solo es el hecho de tener una vacuna, es el hecho de contar con todo lo necesario para que el plan de inmunización ante el COVID tenga ese éxito que ahora está teniendo. Para eso se ha hecho esfuerzos, para eso se tomaron decisiones oportunas, incluso fuimos objeto de críticas y de cuestionamientos por ciertos sectores en el por qué se tenía que estar comprando vacunas cuando no tenían los permisos. No, mire, es que compramos las vacunas cuando de manera anticipada la mayoría de países de primer mundo estaban haciendo esas adquisiciones para que ser los primeros de la lista. Y ustedes hubo una diputada que publicó, ¿verdad?, que era una gran mentira y que El Salvador iba a ser de los últimos. Que hasta dentro de 2 años iba a llegar la vacuna. ¿Y de dónde sacó esa información ella? O sea, ahora, entonces cuando se dan cuenta de la prevención, ustedes empiezan a negociar con los laboratorios internacionales. Es correcto. Eso fue lo que provocó que vinieran las vacunas justo en el momento apropiado. Totalmente, porque nuestras negociaciones o nuestro inicio de acciones inició prácticamente a mediados del año pasado, cuando las farmacéuticas todavía estaban en la fase de investigación. El Ministerio estableció con las diferentes distribuidoras y laboratorios, ya completó uno de esos. Correcto, y ese es el convenio que se tuvo con la farmacéutica de Coronavac, de Sinovac, con lo cual ya a la fecha nosotros nos tenemos ese potencial de haber avanzado en la estrategia de vacunación y que ahora es probablemente una de las situaciones que permite que El Salvador esté lo más cercano a la normalidad y que todos los salvadoreños puedan estar realizando las diferentes actividades. Todo esto en conjunto le permite al país definitivamente tener una recuperación a la economía mucho más rápida que los diferentes países de la región, y eso se va a traducir en disminuir los efectos negativos que está teniendo la pandemia. La economía no se afecta por las medidas, la economía se ha afectado por el COVID-19, por el coronavirus. Esto está implícito dentro de las pandemias que traen una dificultad de situaciones tanto sanitarias como económicas y de otra índole. Ahora, ¿qué decisiones sanitarias oportunas se tomen? De eso depende qué tanto se profundicen los efectos negativos de esa pandemia en la economía. Y ahora El Salvador no está profundizando esos efectos. Al contrario, se tomaron decisiones oportunas que le permiten a El Salvador recuperarse y que ahora la población esté lo más cercano a la normalidad. Una situación que nos ha implicado el revisar
a profundidad cuáles eran las decisiones, cuáles eran los cambios que había que realizar, y eso partía primero de solucionar los problemas que la población había identificado, y la población nos decía claro. Primero, la dificultad de acceso a los servicios de salud, el poder llegar a una emergencia y que lo atendieran, el poder llegar a una unidad de salud y que lo atendieran. Dos, el hecho de que cuando ya estaba siendo atendido, se le diera un trato adecuado y se le diera su medicamento ante el problema por el cual llegaba. Y tres, el que cuando ya tuviera su medicamento, su cita de control se le cumpliera. Pero ¿qué era lo que observábamos? Nosotros observábamos que llegaba un paciente a la entrada de un hospital, primero ni siquiera lo dejaban entrar, había problemas con el personal de seguridad de las áreas hospitalarias. Una vez llegaban a la unidad de emergencia, no lo atendían. Pasaba todo el trago amargo de estar esperando hasta que se Cuando la gente se moría esperando, ministro. Correcto. El trago amargo de que lo atendieran, lo veían, y cuando llegaba a la farmacia no había medicamento, entonces le tocaba ir a comprar el medicamento. Y eso ya había agotado toda la mañana. Toda la mañana. Luego de esto le dejaban una cita, tenía que sacar su cita para el control, y cuando llegaba a la cita, pues también estaba saturado y no lo atendía. Entonces el sistema no funcionaba. ¿Qué se implementó? Se implementó primero partir de identificar cuáles eran las situaciones que favorecían que esto siguiera sucediendo. Y uno de los más importantes era la deficiencia de personal de salud. Y hay que mencionarlo, en la administración del presidente Bukele, la cartera ha estado incrementado 5,000 plazas fijas de trabajo. O sea, se han generado solo en salud, de la llegada del presidente Bukele y desde su llegada al ministerio, 5,000, lo voy a decir, 5,000 nuevos empleos de gente vinculada a la salud. 5,000 nuevos empleos de gente vinculada a la salud. Y eso es importante porque estas son claro, las nuevas. Claro. Hay que agregar que existía por años acumulado cerca de más de 3,000 trabajadores, un poco más de 3,000 trabajadores que estaban contratados simplemente en interinatos o en contratos que no tenían de alguna manera beneficios como AFP. Así como que le llaman por servicios profesionales, solo correcto, llegaba y ahí lo demás, las compensaciones de ley, ahí es otra cosa. Y así como ocurre en el sistema privado. Es correcto. En esta administración del presidente no solo se incrementaron esos 5,000 nuevos empleos, sino que se absorbieron más de 3,000 plazas que estaban en servicios profesionales, con lo cual ahora todos los trabajadores de la salud del sistema público tienen una plaza o un contrato con todas las prestaciones de ley. Eso nunca se hubiera imaginado. Ahí en eso también, ministro, aquellos que hacían el año social, que había un porcentaje de que hacían, pero solo un grupito recibía una especie de reconocimiento. Totalmente, todos nuestros médicos que se encuentran en el internado, en el 7º año, en el año social, recibían... internado y año social. Y año social. Y lo curioso del caso era que, por ejemplo, en un hospital podían llegar 60 nuevos médicos internos, pero solo habían 30 plazas. Entonces se le pagaban a 30 y a los otros 30 no. Y así era de duro. Entonces no solo se implementó las nuevas 5,000 empleos, el absorber todos los servicios profesionales, sino que estamos garantizando el pagarle a todos los médicos internos y de año social y residentes la remuneración, y no solo la remuneración, incluso una remuneración con incremento salarial para los médicos internos y médicos de año social en la población salvadoreña. Pero este año no solo se le dio una vuelta a la campaña que tradicionalmente se hacía, sino que se implementó mucha identificación y tecnología para poder dar esa cobertura. Y me atrevería a decir que este va a ser uno de los años que menos casos se van a identificar de dengue en el territorio por toda la implementación. Ya a la fecha, en la semana 20, en la semana epidemiológica número 20, hemos observado una disminución del 50%. De casos en relación al año pasado. Tenemos ya cerca de 2 años de no reportar efectos negativos relacionados a mortalidad a causa de esta enfermedad, y eso es un dato muy importante que nos dice a nosotros la robustez de todas las acciones que se están tomando. En particular, en este momento existe toda una campaña que estaba distribuida en 2 fases, una fase que era enfocada al control larvario, a la destrucción de todas estas larvas, y una fase 2 enfocada a la fumigación. Sí, vi eso, le iba a decir, vi todo un proyecto ejecutado en coordinación con el ministro de Gobernación, donde se fumigó casi que todo el país, ¿no? Totalmente. Se ha alcanzado al momento cerca de 2.7 millones de inspecciones en todo el territorio. Eso es muy importante porque eso nos da
una muestra de la robustez de todos estos equipos que han andado distribuidos a lo largo del territorio, específicamente en las zonas que se identifican con mayores índices larvarios y en las zonas que se identifican con mayor cantidad de vectores. Seguimos con toda la promoción de la salud, se ha logrado pues, fumigar una buena cantidad a nivel nacional de viviendas, lo cual en combinación con la batización, en combinación con la promoción de la salud, en combinación con todas las medidas que la población está tomando en este momento, probablemente este sea uno de los años que menos cantidad de casos tengamos en el territorio, y eso va a dar una muestra de la robustez del sistema de salud, eso va a dar una muestra de que esos cambios estructurales que se están tomando tienen un impacto real en la atención de ciertas enfermedades que usualmente año con año se presentaban. Fíjese que las oportunidades que usted pueda tener de reunirse con el presidente, con su equipo, en la parte más álgida de la pandemia, usted, me imagino, siempre escuchaba, no sé, pues, ¿verdad? Uno puede ponerse en una posición imaginativa, pero mira, Francisco, o mire, ministro, aquí lo importante es la vida humana. Es correcto, y eso es literal, en el sentido de que no solo era el decir lo más importante es la vida, sino que era decir involucrarse en cada uno de los casos, estar al pendiente, conocer de la enfermedad, conocer de salud, cuestionar del por qué este medicamento o por qué este otro medicamento, el involucrarse a tanta profundidad, por lo menos yo nunca lo había visto de parte de un presidente y con el nivel de conocimiento y de discernimiento de la importancia que tiene la salud. Así que en ese momento uno dice, bueno, tenemos todo un país, todo un gobierno involucrado de lleno en conocer a profundidad cuál es la situación y el por qué. Al conocer esa profundidad es importante apoyar las diferentes estrategias, y eso es lo que ha sucedido. El Salvador ha tenido el apoyo, o por lo menos el Ministerio de Salud ha tenido el apoyo no solo de un gobierno, sino que de todo un pueblo que está a la expectativa de salir adelante, enfocado en las estrategias que científicamente iban a demostrar que estuviéramos como hoy estamos en el país. Y ministro, yo cuando lo veo lo recuerdo, todos lo recordamos en los tiempos difíciles allá en la Asamblea Legislativa, donde usted, facultado por ley, por constitución, bueno, la cartera que usted dirige, debería de ejecutar las políticas públicas y las acciones para la prevención de la salud. Y usted veía que se hacían decretos donde de ellos querían dirigirlo todo. Recuerdo uno desde lejos puede ver ese nivel de cansancio, de tristeza. Sin embargo, ¿qué puede dejarnos eso, ministro? ¿Qué puede dejarnos cuando se hace lo correcto, cuando hay gente, pequeños sectores que cada día son menos, que no entendían los cambios estructurales y que se traduce en una, no sé si la palabra, mejor salud para los salvadoreños? Yo creo que eso debe servirnos como un recordatorio, ¿verdad? Y no volver a estar en una situación como la que en ese momento se pasó en medio de una pandemia, en un momento muy difícil a nivel mundial. Eso debe ser un recordatorio para que estos sectores que ahora son... Sí, es que recuerdo que usted bajaba y bajaba. Yo lo recuerdo que usted pasó casi 4 horas explicándoles, y por eso es importante traerlo a cuenta, porque estamos en su segundo año, ¿no? Vamos hacia adelante, ¿no? Sí, totalmente. Era imposible hacer del conocimiento o lograr desarrollar un entendimiento. Es como cuando uno está tratando de explicar algo a una persona que desconoce o tiene poco nivel de interacción. Entonces, evidentemente fue difícil el poder entender, fue triste el evidenciar que en medio de una pandemia el tratar de comunicarse se hacía tan complicado con este sector, pero todavía fue más difícil el ver cómo trataron de tomarse decisiones por parte de una entidad que no le corresponde el manejo de la salud y que menos tenía el conocimiento para poder decidir oportunamente. Sí.